con amigos, con conocidos, con gente que de una forma u otra está involucrada en el mundo del toro, y no he tenido ninguna duda. Primero no iba a estar este día en Pamplona, ya se lo comenta Manolo, finalmente anulé aquel viaje y he podido estar aquí pues en esta presentación un poco familiar de este libro de Julen. Y estoy aquí, entre otras cosas, también porque poquito, muy poquito, pero yo he participado, porque Manolo me pidió a ver si podía colaborar en el libro escribiendo o bien el prólogo o bien el epílogo. Bueno, pues el prólogo al final fue Chapo a Paulaza, pues yo el epílogo. Y entre otras cosas, como soy amigo de Manolo, le dije que sí, y también porque yo era amigo de Julen. Entonces era una forma de participar, aunque sea, como os digo, de una manera muy pequeñita, muy exigua, pero participar en este homenaje que se le hace a Julen en estas páginas escritas en este libro. No sé, alguno de vosotros puede que ya lo tenga, Miguel ha comentado que ya en Semana Santa lo tenía. Yo quiero centrarme un poco en lo que he escrito precisamente, que es una cosa muy breve, pero en el epílogo de este libro. Y es centrarme en la polémica que arrastró a Julen a lo largo de los últimos 25 años, no los primeros, porque era más desconocido, pero a lo largo de más o menos los últimos 25 años de sus participaciones en el encierro de Pamplona. Ahí lo señalo, o sea, hay una fecha que es clave, que es el 8 de julio de 1981. Se corrían toros de Julio Aguirre en Pamplona. Algunos de vosotros os acordaréis de aquel encierro porque plásticamente era muy curioso. Los cabestros iban como a 60-70 metros por delante y luego los 6 toros juntos, desde mitad de la calle Estafeta hasta el ruedo. Bueno, pues aquel encierro fue un encierro para Julen, recuerdo, era el año 81. Para Julen, más o menos convencional, aguantó muchísimos metros delante de la cara de aquellos toros. No era destacable precisamente por eso, porque en aquellos momentos él casi todos los días aguantaba 200 metros delante de los toros. Lo que fue destacable fue que al día siguiente el Diario de Navarra hizo una serie fotográfica de los toros desde prácticamente la bajada de Javier hasta el ruedo, fotografía tras fotografía tras fotografía, y le identificaban a Julen con una marca, este corredor a lo largo de todo este tiempo, y además le citaron con nombre y apellidos. Esa fue la primera vez que se rompió un mito que hasta entonces había en el encierro, y era que el encierro es anónimo y no hay que citar a las personas una por una. Aquel día se acabó, sí, aquí se ve, aquel día se acabó perfectamente, se acabó claramente con aquella especie de costumbre que teníamos los periodistas. Yo en aquella época todavía no estaba trabajando como periodista, acababa justo de terminar de estudiar, era corredor. Aquel día estuve con Julen, recuerdo perfectamente, más o menos a la altura del bar Fitero, ahí en la calle Estafeta, que yo estaba situado en la segunda fila, los toros de Aguirre ahí, y en medio estaba Julen, y me dije a mí mismo, no tienes nada que hacer, si se ha puesto Julen ahí, no vas a poder nunca colocarte en la primera fila. Es que me acuerdo perfectamente de aquel día. Estaba, pues yo qué sé, estaba Miguel, estaba Joe Disler, o sea, había un montón de gente que estaba corriendo con aquellos toros que además iban bastante lentos, para lo que es muy lentos, ¿verdad? Para lo que es habitual. Entonces permitían que, bueno, y había un follón de gente ahí alrededor, porque todos querían ponerse una carrera que parecía cómoda, sin cabestros, pero había muy pocos toros para toda la cantidad de gente que quería ponerse allí. Bueno, pues a partir de aquel día, Julen ya fue conocido por nombre y apellidos, fíjate, el año 81, por toda Pamplona. A Julen lo conocíamos de sobra los que estábamos en el encierro. Julen era muy conocido entre nosotros, pero solamente en el pequeño círculo de los corredores. Sin embargo, a partir de aquel momento, su nombre se hizo público, y además una cosa que Julen ha tenido a lo largo de los años, y es su fisonomía. Es que es inconfundible. Es que si Julen hubiera sido alguien con 20 kilos menos, moreno, con pelo más o menos normalito, hubiera pasado desapercibido. Pero ¿qué pasaba? Que era fácilmente identificable. Y entonces, prácticamente, porque es que prácticamente era el 100% de los días, aparecía en fotos, en vídeos, luego en televisión, ahí siempre junto a los toros, en un tramo más o menos concreto, es un poco antes, un poco después las entradas, pero prácticamente salía a diario. ¿Qué significaba esto? Que la gente conocía. ¿Cómo se llama? Primero lo llamaban el de Hernani, me acuerdo muy bien. Luego ya Julen Madina, ya directamente con su nombre. Y como aparecía todos los días, se formó la polémica en el sentido de que ¿por qué está todos los días ahí? Porque
Sencillamente porque corre muy bien. Porque el encierro es libre, ¿eh? Porque cualquiera puede meterse ahí. Otra cosa es que no lo logren. Y Julen tenía dos características, desde mi punto de vista, luego podéis decirlo tú, Miguel, que corriste mucho con él. Por un lado, un enorme poderío físico que le hacía aguantar tarascadas, caídas de otros corredores, saltar cambios de ritmo. Era muy difícil mantener eso cuando estás a 1 metro de un toro, ¿eh? Y luego, segundo, una enorme fuerza mental para decir, me quedo, sigo aquí, no me echo a un lado, continúo, a pesar de las... Y a veces terminabas en el suelo, evidentemente. Bueno, pues esas dos características hacían que diariamente él apareciera en las fotos. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues la polémica de siempre. Pensad que la envidia es algo comprensible porque es humano. Yo no lo comparto, pero es comprensible porque es humano. Y entonces eso suscita envidia por parte de las personas que no pueden colocarse los 8 encierros delante de las astas de los toros. Y entonces eso significa que es que Julen está aquí, es que no deja entrar a otros. No, claro, no es que no deje, es que aguanta mucho más que lo convencional. Y si lo normal es que alguien aguante 30 metros delante de un toro, Julen aguantaba 300. Porque tenía esa fuerza física y porque tenía esa fuerza mental. ¿Y qué significa esto? Que esa envidia llevó consigo, desde mi punto de vista hablo, luego si queréis podéis intervenir todos y hablamos sobre ello, llevó consigo la polémica que se creó en Pamplona, o en ciertos sectores de Pamplona, a raíz de las apariciones de Julen continuamente. Pero también hay que citar otra cosa, que parece que es que nos olvidamos. Cuando Julen cogía un toro suelto, que era muchos días, bueno, todos los días que había toro suelto, estaba Julen. No quiere decir que en los 8 encierros hubiera toro suelto, pero si en los 8 encierros había 5 días toro suelto, ahí estaba Julen. Bueno, yo es que no sé decir cuánta gente salvó Julen con sus quites. Es que parece que eso se nos olvida. Es que Julen salvó a mucha gente que estaba ya vendida delante de un toro, que estaba medio caída, que estaba a punto de ser cogida. Es que eso tiene un mérito tremendo, y parece que se nos olvida por la polémica de que él estaba allí. Pero estaba allí, tened en cuenta una cosa, si el toro corre mucho, Julen está delante y corre mucho, y el que está delante de Julen corre poco, ¿qué solución hay? Apartar. Es que eso es humano, es que eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Y si veis los vídeos de los encierros en los años 80, 90, en este siglo XXI es exactamente igual, incluso en el siglo XXI más, porque hay más masificación todavía. Esas supuestas actitudes que tenía Julen en las carreras las vemos a diario a decenas. A decenas estamos viendo. Gente que aparta a uno, que aparta a otro, que empuja no sé qué, que esquiva. Las vemos continuamente. ¿Por qué no hay polémica? Pues porque no se les conoce por nombre y apellidos. La única polémica, como os digo, la polémica básicamente se centra en que Julen era muy conocido. Y era muy conocido porque físicamente era reconocible. Entonces, esa es mi opinión. Yo, desde luego, lo tengo claro y termino además el epílogo con una cita de alguien que me ha sorprendido verlo aquí, que es Tito Murillo, que está aquí sentado, un grandísimo corredor de hace muchos años, y termino con una cita, te lo digo, Tito, porque luego te lo puedes leer, al final, el último párrafo, en la que digo que yo te he oído a ti, no sé si es tuyo, o tú simplemente me lo contaste a un grupo de corredores diciendo: la mejor manera de preservar el anonimato en el encierro es que todo el mundo corra con capucha. A nadie se le reconocerá la cara. Nadie podrá correr para presumir delante del compañero de trabajo, de la novia. No. Correrán los que quieran porque quieren. Bueno, pues en esa hipótesis, como digo en el epílogo, hipótesis loca, de que todos los corredores llevaran una capucha, yo estoy absolutamente convencido que Julen correría con la cara tapada exactamente igual que ha corrido con la cara destapada. Por mi parte es esto, luego si queréis hablamos.